Leer es buscar con la vista a través de los siglos la única flecha disparada desde el fondo de los tiempos. El que escribe se hunde en la palabra ausente para recobrar algo que el lenguaje ignora. Toda palabra procura unirse a algo que se le escapa. Cuando aparecen muchos adjetivos, es el signo de la falta de lenguaje. Los peces son agua en estado sólido. Los pájaros son viento en estado sólido. Los libros son silencio en estado sólido. Parménides escribió que los signos, en griego los hémata, son primero los excrementos de los animales perseguidos, luego las huellas que indican su camino, finalmente los astros que jalonan sus recorridos. Incluso en el firmamento, da la impresión de que los astros van en manada. Aunque cierre los ojos y sueñe de noche, aunque los abra y observe atentamente las cosas reales a la luz resplandeciente del sol, aunque su mirada se aleje y se extravíe, o vuelva sus ojos al libro que tiene entre las manos, aunque espíe una película sentado en la oscuridad o se quede absorto contemplando un cuadro, el hombre es una mirada deseante que busca otra imagen detrás de todo lo que ve. Primo Levi atacó una vez con violencia a Paul Celan. Escribir es transmitir, dijo, no cifrar el mensaje y tirar la llave en los arbustos. Pero Primo Levi se equivocaba. Escribir no es transmitir. Es llamar. Tirar la llave es todavía otra forma de llamar a una mano que busque después de uno, que escarbe entre las piedras y las zarzas y los dolores y las hojas mojadas. Y cifrar el mensaje es todavía llamar a la vista, requerir un saber que transmita lo que se ha perdido. Toda forma apasionada tiene algo de asocial, de anacrónico, que no puede defenderse sola. En toda forma apasionada se aísla algo aislado, algo que está perdido, algo que se excluye a sí mismo del mundo y por sí mismo es expulsado del tiempo. Me vine y me fui. Me volví a ir. Me fui de nuevo. Fundé una nueva ermita sobre un páramo amarillo. Los animales que cazan corriendo son gregarios. Son los licaones, los hombres y los lobos. Los animales que acechan son solitarios, ¿a qué llamado responde el buitre? ¿A qué llamado responde el jaguar? ¿A qué llamado responde el interminable acecho solitario del lector? El libro es un pedazo de silencio en las manos del lector. El que escribe guarda silencio. El que lee no rompe el silencio. Márquez escribe que el mundo es en el tiempo un torrente acrecentado por una tormenta que se arrastra a sí mismo y que lo arrastra todo. La lluvia de los seres no se interrumpe. Todo desemboca en la noche. ¿Quién puso la foto en la noche? El sueño. No te rindas ante tu libertad, te quedes sin fuego ni lugar, sé imposible de rastrear, recupera la densa y sólida belleza de la naturaleza y de la montaña. Todos somos recuerdos vivos de cosas que fueron bellas. La vida es el recuerdo más conmovedor del tiempo que ha producido este mundo. ¿Qué es el baile? El deseo irreprimible de ponerse de pie. El silencio es para los oídos lo que la noche es para los ojos. La fe, que es un rasgo del sueño, consiste en aceptar la herencia de lo que se ignora. Los hombres remontan infiernos y deambulan en un mar sonoro. El mar sonoro amenaza engullir a todos los seres vivientes. La música los atrae. La música es el señuelo que atrae hacia la muerte. El amor es raro. El amor puede escapar al curso de los días. Y cuando el amor está aquí, nunca es seguro. Si no hemos sido tocados por él, es incluso inimaginable. Por eso puede ser muy difícil reconocerlo. El amor presenta siempre un rostro impredecible y curioso. Es una súbita alegría enfebrecida acompañada por un vestido que se ensancha. ¿Cuál es el programa? Seguir viviendo, en buena condición física, a medias despierto y a medias dormido, a medias excitado, a medias triste, a medias animal, a medias humano, a medias yo mismo, a medias nadie.
Hay que ser el más secreto de los hombres, no revelar el secreto a nadie ni siquiera al lenguaje. El propio corazón no debe descubrirse a ningún precio. El verdadero designio no es acceder a una improbable realidad, sino quemarse lo más cerca de la luz.